La ciudad autónoma de Buenos Aires con una invitada de lujo, así que hoy sí vamos a aprender. La USAL está presente con la Escuela de Turismo y nada más apropiado para enseñarnos turismo, que es la semilla de la hotelería, que la licenciada Lorena Villamayor. Lorena, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, cuánta expectativa. Muy bien. Un poco nerviosa, pero bueno, vamos a tratar de poder cumplirlas. Vos sabés que nosotros tenemos una pasión fuerte que es la hotelería, pero que gracias a que hay turismo, que es la semilla de la prosperidad de la hotelería, el hotelero tiene vida. Entonces, te quería preguntar, Lorena, ¿qué hecho en la historia se da para que hoy esté vigente una escuela de turismo? ¿Dónde arranca la necesidad de encontrar un plan de estudio para encauzar a todos los que tienen vocación turística en este ordenamiento que hace la USAL a través de las carreras de turismo? ¿Cómo es que nace esa decisión de tener un ordenamiento educativo para juntarlos todos en una línea con un objetivo claro que es el turismo? Bien, nos vamos a circunscribir tal vez al siglo XX como para responder tu pregunta, porque si hablamos de desplazamientos y de motivaciones turísticas tendríamos que ir como mucho más atrás en la historia. Pero creo que en nuestro país, sin duda, un punto de inflexión en la actividad turística lo marcó el derecho a las vacaciones pagas allí por fines de la década del 40, ¿no? Eso generó un surgimiento de inversiones hoteleras en todo el país. Vos decías recién la hotelería y el turismo, empresas específicamente turísticas, de naturaleza turística, son la hotelería y las agencias de viajes. Bien. El resto, de alguna manera, contribuyen al fenómeno turístico, pero las que son de naturaleza turística, la matriz son hoteleras y las agencias de viajes que, bueno, lo que hacen es comercializar, ¿no? Entonces, en nuestro país, sin duda, los fines de los 40 marcan un surgimiento de las inversiones, un mejoramiento de la conectividad aérea, terrestre, en ese momento también ferroviaria. Y la primera, creo yo, marcada necesidad de recurso humano, en ese momento se hablaba más de recurso humano, hoy más de capital humano, estuvo como vinculada a un estudio que organismos internacionales realizaron en la década del 60 en Argentina, la OEA, y que en sus recomendaciones realizan varias observaciones respecto del desarrollo turístico de la Argentina, hacen de alguna forma una gran valoración o una alta ponderación de los recursos, sobre todo naturales, que tiene Argentina, y como recomendación al país, ¿sí? Se sugiere, en principio, crear un organismo nacional de turismo que tuviese mayor jerarquía. En ese momento había una Dirección Nacional de Turismo. Se recomienda que fuese un organismo que tuviese mayor jerarquía y se hace hincapié en la necesidad de crear carreras universitarias y terciarias que formen recursos humanos con capacidad para desarrollar la actividad turística y hotelera en la Argentina. Qué lindo lo que decís. Nunca escuché ni me imaginé esa respuesta, el fundamento. Yo decía, ¿dónde hacemos pie para empezar el por qué? Bueno, evidentemente ahí planteaban una dirección o una secretaría o un ministerio para el tema de que tenga el poder de decisión y no quedara simplemente en un escritorio. Interesantísimo saber que viene entonces como consejo casi mundial, porque en algún momento vos dijiste algo respecto a la geografía y yo siempre digo en el programa, la geografía no la podemos exportar. Si quieren hacer turismo en Argentina, tienen que venir a la Argentina. Y hoy el turismo es un gran aportante a la producción, al PBI internacional, y los últimos indicadores marcan un crecimiento, un 6% de más llegadas, que uno se pregunta muchas veces, ¿cómo se medirá eso, no? Un 6% más. ¿Qué logaritmo hay detrás? Pregunta difícil la tuya, porque el movimiento interno de los países, o sea, de las personas que viven en un país dentro del país, es un porcentaje del movimiento internacional muy importante que no miden las estadísticas internacionales. Las estadísticas solamente miden cuando hay desplazamientos de personas que no tienen residencia física en un país y trascienden una frontera, ¿no? Para Unión Europea fue todo un cambio bastante interesante de cómo, de alguna manera, actualizar sus sistemas estadísticos para poder medir esto.
Y la realidad es que la comparabilidad internacional de los datos es un problema porque no todos los países tienen los mismos sistemas de medición, claro. No todos son rigurosos. En nuestro país... Puede haber un marketing indirecto o impuesto para sumar a lo mejor algunos puntitos más. Totalmente, lo que llama bueno, sinceremos los datos. El que informa los datos es, en este caso, en nuestro caso, es actualmente la Secretaría de Turismo de la Nación, con datos provenientes de migraciones, ¿no? Básicamente. Pero yo lo que digo es que en general no está ponderado internacionalmente la potencialidad que tiene el turismo interno. O sea, hubo algunos técnicos de la estadística que trataron de generar sistemas para medir. En nuestro caso, en Argentina, fue muy potente la herramienta de la encuesta de hogares, ¿sí? Allí, digamos, con una muestra relativamente pequeña, se puede inferir la cantidad de viajes que uno como residente en la Argentina, no importa si soy argentina o francesa o uruguaya, si vivo en Argentina, desde acá, en Argentina, se extrapola esa variable. ¿Cómo viajo dentro de Argentina? ¿No? Y es interesante porque hay un promedio de 3,5, 4,5 en algunos casos, en hogares que tienen obviamente necesidades básicas satisfechas, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra la comunión en un punto que deberían converger el crecimiento del país como propuesta y plataforma turística, los alumnos que ven que hay un mecanismo de trabajo y las nuevas tecnologías y la velocidad de los cambios? ¿Cómo es conjugar en una balanza con un equilibrio un turismo que crece, una plataforma de estudiantes que ven en el turismo una cuestión de vocación? Ahora vamos a tratar si es vocación, necesidad o moda, y cómo se conjuga con el otro lado, con el avance de la cantidad en la minería de datos que nos llueven datos permanentemente. Mira, el perfil de un graduado en turismo ha ido, hablábamos hace un ratito de eso cuando venía para acá, ha ido modificándose mucho a lo largo de los últimos 20 años, 30 años, ¿no? La formación ha cambiado mucho y la realidad es que esto que vos hablás de la tecnología, digamos, lo digital, todo esto como que de alguna manera, por un lado, genera mucha incertidumbre en los chicos que eligen una carrera, porque dicen, ¿qué onda esto de que hay procedimientos, operaciones que empiezan a ser tecnificadas y que de alguna manera expulsan al recurso humano? Entonces, esa visión pesimista, en realidad, uno logra, a través de los 4 años que dura la carrera, de demostrar la gran capacidad de ser actores multifacéticos de su propia profesión que ellos tienen que adquirir durante esos 4 años. Y uno, gracias a Dios, gracias a la tecnología, tiene la posibilidad de ver la trayectoria de sus graduados. Y notamos esto, ¿no? No es que alguien que estudió turismo está, hago así, no se ve, esto se pasa, así que no es radio, bien, condenado a trabajar en un sector de la industria. La realidad es que hay una capacidad de, digamos, de trabajo cruzado en distintas subsectores, que es maravilloso. O sea, gente que trabaja en hotelería y que de repente dice, la hotelería medio como que no, me cansó en este momento de mi vida, quisiera otro tipo de trabajo. Y salta a trabajar en una compañía aérea, en una compañía de cruceros. O sea, la realidad es que la movilidad la plataforma es muy grande, de movimiento es amplia. Es muy grande. Y esta visión que por ahí empezamos a trabajar el año pasado con un plan de estudios nuevo en la carrera, y una de las cosas que nos proponemos es hacerlos reflexionar a ellos, ¿no? Justamente de la capacidad que tienen que adquirir para reinventarse las veces que haga falta. Si las carreras estuviesen basadas solamente en lo tecnológico y solamente en las cuestiones que, digamos, de tendencias tecnológicas y de tendencias de mercado, con un tiempo muy corto te quedarías fuera de mercado. Parecería. Entonces, como que la base, me parece, de la formación en turismo a nivel terciario o universitario tiene que estar asentada en cuestiones que te permitan, sobre todo, ejercer el pensamiento estratégico, el análisis crítico, poder realmente ser líder en una empresa, en tu propio emprendimiento. Y creo que de ahí uno puede, el concepto de éxito es muy, ¿no? No, digamos, lo que puede ser exitoso para mí puede no ser exitoso para otro. Pero digo, uno realmente ve personas que logran desarrollarse a través de la profesión
Y hay gente que por ahí se desarrolla de formas, digamos, poco convencionales, porque los chicos hoy tienen menos mandatos, son menos susceptibles a tomar los mandatos que nosotros. No aceptan dogmas. No. Entonces son capaces de romper estructuras, ¿no? Y hay chicos graduados nuestros jóvenes, que, digamos que hoy por hoy, gracias a las redes está cerca, y que se han desarrollado en otros subsectores de la industria que eran impensados, ¿no? Vinculados, por ejemplo, a la tecnología. O sea, uno no tiene una formación en tecnología. Y sin embargo, porque la cabeza les ha dado la posibilidad de entender y de captar. Se relacionaron. Sí. El turismo, no hay duda que es un motor de crecimiento, que se expande, ya los ratios y las ponderaciones son cada vez mayores. Ahora, ese crecimiento sostenido, que tendrá un ángulo y un factor determinado, tiene asociado paralelamente a los chicos que van y deciden estudiar. ¿Son lineales? ¿Se van a encontrar? ¿Crece el turismo y ustedes en la matrícula ven a los chicos que hay más potencial de alumnos estudiando? ¿Se puede medir si el crecimiento sube, las matrículas suben? Mira, la pregunta, digamos, uno muchas veces cree que esto que decís no es lineal. Hay un gran porcentaje de estudiantes que son altamente vocacionales, chicos que se les ha despertado... ¿Qué porcentaje? Sobre lo profesional. Un porcentaje no llega al 50%, yo creo que un 30 y pico, 40% de chicos que se inscriben en la carrera es porque realmente están sumamente convencidos de que lo que quieren. Y muy gracioso, porque cuando les preguntás por qué estudiaron la carrera, porque me gusta viajar. Bueno, a todos nos gusta viajar, así que bueno, la empatía hará que también que no puedas disfrutar a través solo de tus viajes, sino de los viajes que organices para otro o de los servicios que prestes para otros, ¿no? Pero hay un porcentaje bastante elevado de chicos que eligen la carrera por vocación, otros que han estudiado otras carreras, no las han terminado o las han terminado y les quedaba como la semillita de que querían estudiar eso y aparecen después muchos, un porcentaje bastante elevado, y que tal vez un 20, un 25% de chicos que, como escuché que la carrera estaba como en auge porque hay más inversiones hoteleras, porque el turismo, y ahí pueden llegar a elegir la carrera. Y que en general se enamoran de la carrera durante su cursada, porque uno tiene mucha posibilidad de estar en contacto real con la actividad turística, y después se vuelven vocacionales. Yo creo que siempre lo insistimos. ¿Se vuelven vocacionales? Sí, yo creo que sí. Porque vos sabés que el servicio... Es un trabajo nuestro, hacer que sí, debe haber pedagogía directa e indirecta, pero el servicio, la hospitalidad, es una cuestión muy intrínseca, pienso yo. Entonces, la parte vocacional tiene esa identidad justamente con la parte interior. Pero vos creés entonces, y está bien lo que nos decís, pero vos podés sostener entonces que ese trabajo de estudio amplía su vocación durante la carrera. Hay un autor muy, muy interesante, digamos, científico del turismo, que es Jafar Jafari, que él escribe sobre el concepto de hospitalidad. Y justamente él dice que considerar que la hospitalidad no puede añadirse como un conocimiento, una aptitud a una persona sería como considerar que una persona no puede aprender a dibujar o a escribir. Le da ese valor. Sí. Él dice, en realidad, una persona tal vez no ha estado inyectada de este concepto en su infancia o en su adolescencia, pero la puesta en función del servicio le hace despertar esa vocación. Como hay otros chicos, yo siempre le recuerdo el mismo caso. Un chico que era músico hace muchos años, como, no te digo 20, pero 15, años atrás, un alumno decidió ir a hacer una práctica hotelera a un hotel en el Parque Nacional Los Glaciares. Hay uno solo, así que se va a saber cuál es. Era una pasantía en ese momento de muchos meses, desde diciembre hasta abril, creo, o mayo. Y bueno, tenían un proceso de selección, demás. Él había terminado su primer año, estaba como bastante consustanciado con la carrera, pero era músico. Fue allá y creo que
terminó febrero porque coordinó con el hotel que se quedaba hasta fin de febrero, pero él volvió descubriendo que lo suyo no era la hospitalidad, era la música. ¿Por qué? Porque ese contraste con la realidad, de hecho en el hotel para fin de año, me acuerdo, para Navidad, él tocaba el violín y le pidieron que tocara el violín, además eso le sirvió, la soledad de ese paisaje. El estar en función de un servicio tan particular como era ese, que era un servicio muy personalizado y de alta demanda, le hizo dar cuenta que lo suyo no era que no tenía vocación de servicio. Por eso digo, sí se puede construir, como hay un montón de chicos que cuando empiezan primer año, como nuestra carrera, no es de hotelería, es de turismo, ¿sí? Tiene 2 orientaciones en emprendimientos hoteleros y turísticos y en gestión de destinos. Bien. Muchos te dicen, no, a mí la verdad que la hotelería, basta que hagan su primera experiencia que te digan lo mismo la hotelería. Y tal vez vinieron como medio tímidos. No, la hotelería no. ¿Cuándo se da esa bifurcación en la orientación? En cuarto año. Hasta tercer año tienen un plan de estudios común y en cuarto eligen una orientación. ¿Cómo hace la Escuela de Turismo de la USAL en los momentos tan difíciles como vivimos de detectar, de determinar un plan de estudios? Porque mencionaste conceptos, me estás diciendo que lo que no es vocacional puede forjarse a vocacional en el transcurso del tiempo. Tenés que sostener hoy a un ser humano, tenés que darle conocimiento, desarrollar la vocación, que aprenda, que cuando salga esté lindo, que haga pasantía, que desarrolle, que tenga trabajo, que esté atento, que sea servicial, que sea... ¿Cómo hacemos un plan de estudio donde toma todo eso en forma objetiva, implícita, de todos lados? ¿Cómo se hace un plan de estudio de turismo? Estuvimos muchos años para renovar nuestro plan de estudios. El plan de estudios, el nuevo, comenzó a dictarse el año pasado, en el año 2018. Después de un proceso muy interesante, muy rico, institucionalmente y digamos personalmente, que me tocó liderarlo. Y fue un proceso que necesariamente la universidad nos pedía que se legitimara con los graduados, con los profesores y con los alumnos. Y esto de el horizonte a largo plazo, está formando chicos para cuántos años de carrera, ¿no? Cada vez nos extiende más la edad jubilatoria o el deseo, ¿no? De estar activos. Inactivo, claro, pasivo. Y la realidad es que fue un proceso muy interesante porque se fue detectando cómo había necesidad de incorporar determinados conceptos, paradigmas, pero sostener muchos otros, ¿no? Esto de nuestra carrera está dentro de una facultad de humanidades. Y todos los graduados valoran ampliamente esa formación humanística, que no de ninguna manera va en desmedro de lo técnico, porque lo técnico específico es sumamente necesario, pero el hecho de que tengamos este bagaje humanístico, creo yo que es una de las diferencias sustanciales para enfrentarse a un horizonte incierto. Es una variable muy importante a tener en cuenta y forma parte del día a día de la industria de la hospitalidad, el concepto humano. Te explico que el huésped, vos, yo y cualquiera, que somos huéspedes el día de mañana, pasajeros, parecería que nos montamos ahora de una palabra que va bastante bien, que es experiencia. Todos queremos tener experiencia. Bueno, son un poco modismo también y son ciclos, ¿no? Vivimos determinado diccionario en función del modismo del momento. Pero parecería que es una palabra bien dinámica, experiencia, te llena el alma y tuve una experiencia muy buena y parecería que, no te digo que sos Batman, pero ahí. Entonces, evidentemente la experiencia, para tener una experiencia hay que tener mucha calidad humana en el forjar a un estudiante para que logre brindar una experiencia. ¿Cómo es después entonces de semejante trabajo de armar un plan de estudio en la Escuela de Turismo, tenerlo con visión de hoy y con visión de mañana? ¿Cómo van atrás de los cambios con un plan de estudio? Porque, viste, Lorena, lo que pasa ahora, cuando ya estamos en febrero de 2019, la próxima charla será, por decirte algo, en junio, porque se nos va a ir. Y entonces, ¿cómo atan un plan de estudio a la realidad y cómo lo hacen vigente? O sea, ¿cómo lo hacen a perpetuidad? ¿Es posible? ¿Es imposible? Primero, ningún plan se puede pensar que es a perpetuidad, ¿no? Es algo re dinámico. Pero más allá de eso, hay varios elementos que me los haces pensar ahora.
Por un lado, el tema de las prácticas profesionales. Los alumnos de primero a cuarto año tienen prácticas profesionales en distintos espacios de la actividad, ¿no? Ya lo tenía en el plan de estudio anterior, ya lo tenía, de primero a tercero realizaban experiencias en eventos del sector turístico, en segundo en agencias de viajes en operadores y en tercero en hotelería. Y agregamos una cuarta práctica profesional que tiene que ver con una consultoría de destinos o de empresas turísticas, donde levantamos un poco la vara y decimos, bueno, y esto surgió no del escritorio, surgió de los graduados, ¿eh? Qué importante sería que el casi licenciado tuviese la posibilidad de generar un plan de negocios, no sé, lo que fuese, pero a medida de un potencial cliente, digamos, ¿no? Yo creo que las prácticas profesionales logran, de alguna manera, como te posicionan prelaboralmente en un sector, te permiten encontrarte con la realidad concreta. Es un lindo confronte, totalmente. Sano choque. Y esto que te decía, ¿no? Chicos que te dicen nunca más hotelería, o amo la hotelería, o amo las agencias, pasa esto. Y a veces que como es multifacético, te vas modificando a partir que tu vida va cambiando. Y otra de las cuestiones que creo que es esencial en cualquier plan de estudios y que lo tenemos en es el tema de la optatividad. Nosotros tenemos un espacio de materias optativas que el alumno puede optar, como dice su nombre, a cursar en otras carreras, en un esquema que previamente se articula, porque no es que puedo mandar alumnos sin coordinarlo previamente con las carreras, pero en materias que les sean interesantes. Pero además, puedo crear desde la escuela, con una visión participativa, materias que responden a temáticas que los chicos tienen, digamos, interés. Este año estamos creando 2 materias optativas que responden a lo que fuimos viendo el año pasado en primer año. Qué bien, ¿no? Qué bien. O sea, porque hay esto que decís vos, dinámicas que por ahí hoy son, no sé, es tan dinámico que hoy una realidad es qué preocupación tenemos frente a esta realidad, dentro de 6 meses eso no es más preocupante o se supera y bueno, no quiero dejar esa materia todos los años, no, quiero tener la posibilidad el año que viene de reverla. Entonces me parece que esos son elementos que de alguna manera colaboran con que no sea tan rígida la oferta curricular. Más allá de lo cual, las materias, si bien tienen un corset temático, no tienen contenidos mínimos. Hoy por hoy el ministerio no te obliga a que tenga que tener, la materia va a tratar de estos temas. La materia yo considero que tiene que tener tal objetivo. Bueno, ¿cómo llegamos al objetivo? Lo discutimos con los docentes y tratamos de ver de qué manera logramos que el alumno tenga tales habilidades, digamos, adquiera tales habilidades después de cursar esa materia. Y terminando lo que preguntabas, creo que no es propio de la carrera de turismo en la USAL, sino de todas, que se está haciendo mucho esfuerzo para que modifiquemos las cuestiones pedagógicas dentro del aula, ¿no? Que el aula sea más un espacio de taller y no tanto de una cuestión unidireccional, sino que el contenido se vaya de alguna manera generando a partir de las inquietudes de los propios alumnos. Ya igual es un poco una demanda del alumno, ¿no? Es muy participativo. No era en la época nuestra donde más o menos... Si levantabas la mano te miraban el resto como diciendo que ¿por qué levanta la mano? Decime, antes de entrar en género, edades de los alumnos hoy y del tema de idiomas, cuando llegan a esa instancia que falta poquito para recibirse, que viene la bifurcación para orientación hotelera o para el lado de destinos turísticos, ¿qué porcentaje más o menos? Empezamos el año pasado con ese plan de estudios, así que te lo cuento dentro de 3 años. ¿Este año cuándo empieza entonces? El 11 de marzo empezamos las clases, pero vamos por el segundo año de ese plan de estudios nuevo. Bien. El año, digamos, nuestros alumnos de cuarto año de hoy, la posibilidad que tienen es hacer una licenciatura con orientación en hotelería. Es la única, digamos, el plan de estudios nuevo aparece en las 2 orientaciones. Intuitivamente, desconozco mucho de pedagogía, pero intuitivamente me parece que fue un acierto eso, me parece que va a resultar muy positivo. Ojalá que sí, y yo creo que hay muchos que van a hacer las 2 orientaciones, creo, las pueden hacer. ¿Ah, sí? Buen detalle eso. Así que creo que más de uno va a elegir hacer las 2. Bien. Vamos ahora entonces a esa base de chicos que empiezan a estudiar, futuros licenciados y profesionales en el turismo, donde se van a relacionar con todos los huéspedes
¿Qué cantidad por género es mujer, qué cantidad es hombre y edades? Sueño que me digas que hay personas mayores que empiezan a estudiar licenciatura en turismo. Porque hay gente muy rica en conocimiento, hay jubilados que saben, que han viajado, que tienen el alma todavía para seguir aprendiendo, que quieren conocer y que son bárbaros, que pueden atender perfectamente. Contame eso. En realidad, a ver, en temas de género es una carrera con mayor porcentaje de mujeres que de varones. Este año estamos observando que no es tan así, que venimos no con un porcentaje de 30-70 como veníamos siempre, sino que más tirando a 60-40. Muy bien. Lo que se llama igualdad de géneros, porque exacto, es recíproco la igualdad de géneros. Tal cual. Muy bien. Y en cuanto a las edades, uno observa como 3 grandes grupos. Etarios porque no el mismo, hay uno que pertenece al mismo. Chicos que recién salen de secundario y es su primera experiencia universitaria. Chicos de más de 20, 22, 23, que para ellos, los que tienen 18, uno de 20, de 23, lo miran como que recorrió un camino mucho más largo que el de ellos, bien, ¿no? Que la mayoría trabajan o en turismo o en otros ámbitos y deciden empezar a estudiar. Y el porcentaje del que hablas vos de personas que se acercan a hacer una carrera universitaria y demás, en general es bastante, por lo menos en nuestro caso en la universidad, bastante acotado, pero son personas que tal vez, mira, vienen interesados a preguntar. La carrera exige una dedicación bastante importante, son 40 y pico de materias, 2.800 horas de plan de estudio, ¿no? Digamos, es una carrera que exige, no es hacer un cursito de algo. No hay seminario ahí. Claro. Y en realidad muchas veces se quedan como enganchados en que después participan en la oferta de cursos de extensión que tiene la universidad, que tiene muchísimos. Muchos de ellos son gratuitos, entonces participan en ese tipo de experiencias. Mucha gente grande. El año pasado hicimos un curso vinculado con los recursos patrimoniales con valoración turística de la ciudad de Buenos Aires y nos sorprendió que un porcentaje muy alto, te diría que casi el 40%, no eran alumnos nuestros, sino era gente que estaba interesada en la temática y que eran mayores, ¿no? Y ahora al revés, vamos a ver cuando la persona se recibe, la demanda del otro lado, en el caso de los empresarios. Yo si tuviera que elegir, la verdad que es un compromiso, pero no sé por qué me vuelco a una persona mayor. Del otro lado, entonces, esa demanda que ustedes ven que puede haber de la persona que ya se ha recibido, ¿se focaliza con una dirección a la mujer o al hombre indistinto y se focaliza a una edad determinada? Mira, tu pregunta me lleva a algo que lo acoto en 2 minutos. El año pasado hicimos una jornada de turismo, nosotros hacemos una jornada de turismo en general en forma bianual, no anual, con alguna temática que resulte como convocante y de vuelta, que a los alumnos les parezca interesante. Y estuvo vinculada al tema laboral específicamente, ¿no? El futuro de la actividad y ver esto como una oportunidad de desarrollo a futuro. Y fue muy interesante porque los invitados que vinieron, cada uno dio un enfoque bastante interesante para ellos, posicionarse a futuro no tan futuro porque un porcentaje muy alto de los chicos trabaja, claro, ¿no? Y un caso en particular de una cadena hotelera que hizo referencia a que para ellos, como cadena hotelera, es un reto el poder retener el capital humano. Qué lindo, es un desafío, sí. Porque tiene que darles realmente beneficios a sus empleados de un rango etario entre 20 y 35, porque la mayoría de esos chicos busca encontrarse en consonancia con la filosofía de la empresa y tiene como una cuestión de una inquietud como incesante de aprender, ¿no? De experimentar. Hablábamos de experiencia, de experimentar. Entonces no se quedan quietos. Y me pareció interesantísimo ella contándoles a los chicos todo lo que esa empresa hace motiva para captar recurso humano, ¿no? Entonces, las ofertas laborales, la realidad es que durante la carrera muchos se van insertando laboralmente o por inserciones laborales que surgen o por pasantías que después
terminan en una experiencia laboral. Efectiva. Hay un porcentaje de graduados que cuando ya han experimentado distintos caminos laborales, tienen sus propios emprendimientos. Una vez se dice, hay emprendimientos, no estoy hablando de construir un hotel 5 estrellas de 300 habitaciones. Hay emprendimientos mucho más acotados y que hay muchos graduados que los tienen, en todo el país y fuera del país también. Pero esto que voy a decir, si hay un determinante de la edad, respecto de la edad, yo lo que noto, si bien hoy por hoy la escuela no recibe directamente las propuestas laborales, sino que hacemos de nexo con el centro de graduados el programa de inserción laboral, que en general hacen, salvo algunos perfiles muy particulares, tal vez de las compañías aéreas y de los hoteles, que sí por ahí son más determinantes en el tema etario. Otro tipo de empresas no hacen más referencia a la experiencia que tenga la persona en un determinado puesto de trabajo y no tanto la edad física, ¿no? Creo que se empieza como a tener una mayor valoración del background que trae la persona como resultado de toda su experiencia profesional y no tanto de si tienen menos de 35, ¿no? Hay una frase que no me acuerdo de quién, de un economista muy conocido, que decía que el crecimiento de las organizaciones depende del grado de colaboración y voluntad de su gente, ¿no? Para englobar lo que vos nos estás diciendo, Lorena, respecto de ese concepto. Cuando yo era chico, mi madre me inculcaba el estudio, por supuesto, y si podía un idioma más, mejor. Había que saber un idioma, había que saber manejar y saber nadar. Éramos chicos, por si algún día necesitan. Sí. Había que saber nadar, manejar y un idioma. ¿Cómo recibís a los chicos vos cuando se inscriben y empiezan la carrera de turismo en la USAL? ¿Qué idiomas ya tienen? El chico tiene más facilidad, parece. Para mí era una obligación muy marcada, era medio duro el tema. Hoy los chicos vienen con el idioma o después se dan cuenta que es una herramienta. Bueno, te cuento. Nosotros en la carrera tenemos 2 idiomas como materias obligatorias que son inglés y portugués. Portugués por una cuestión de cercanía con Brasil y que es uno de los mercados de proximidad más importantes, ¿no? En portugués, muy pocos, un porcentaje muy pequeño, tienen conocimientos previos. En inglés, nosotros realizamos, cuando ingresan a la carrera, un diagnóstico para ver cuál es el nivel que traen y en función del nivel que tienen, exoneran una asignatura que es introducción al inglés o no, se la tienen que cursar y después tienen inglés 1, inglés 2, inglés 3, que son ingleses técnicos. Muy bien. Pero inglés 1, inglés 2 o inglés 3 tienen 2 niveles, ¿sí? Un nivel regular y un nivel avanzado. Porque justamente esto que decís vos, en general es bastante más importante la cantidad de chicos que vienen con el idioma ya incorporado y que lo que necesitan es afinarlo en cuestiones de vocabulario técnico, procedimientos, ¿no? Pero claro, pero que lo gramatical viene muy fuerte, que la oralidad también. Entonces, son inglés, digamos, por muchos dicen, yo rendí el First Certificate, ¿me pueden acreditar? No, porque en realidad lo que buscamos es que sea un inglés técnico. Bien. Y por ende la cursan. En un nivel tal vez más avanzado, donde no se hace referencia tanto a lo gramatical, se da como por adquirido y se focaliza más en la oralidad, y en el otro se trata de equilibrar lo gramatical y la oralidad, ¿no? El título final de licenciado de turismo de la USAL se valida en todas partes del mundo. La persona que se recibe aquí en el país puede trabajar. Una pregunta, y a continuación, ¿somos reconocidos como licenciados en turismo en el exterior? ¿Hay una diferencia marcada? En algún momento tuvimos premios Nobel en el tema del corazón, en determinadas disciplinas médicas. Desde el punto de vista de la licenciatura de turismo, ¿también tiene peso el título profesional argentino? Mira, la realidad, primero la primera pregunta era si se puede convalidar el título en el exterior. Sí, totalmente. ¿En cualquier país? En cualquier país que tenga esa titulación, que dé esa titulación, ¿no? Eso se refiere básicamente con el hecho de el apostillamiento del título y las gestiones posteriores. Está bien. En otros países no tienen título de licenciado en turismo, tienen otras titulaciones que serían como un nivel de tecnicaturas universitarias, ¿sí? Y la realidad es que
muchos graduados que están en el exterior, porque hay un porcentaje muy alto de graduados que están en el exterior, muy alto, son muy reconocidos sus títulos, y esto no tiene que ver simplemente por si está apostillado, no va por ahí. En general, el que tiene esas necesidades más concretas es porque se va a dedicar a la parte académica. En caso puntual, un graduado nuestro que está viviendo en Brasil y está haciendo un doctorado en turismo, en Argentina no tenemos doctorado en turismo, él sí tuvo que convalidar de una manera diferente, claro. Tuvo que hacer otro tipo de convalidación del título, y en su caso fue muy satisfactorio para nosotros saber que, digamos, los conocimientos que le faltaban adquirir para la titulación en Brasil los obtuvo de forma totalmente ágil, casi automática. La otra pregunta era... Si son realmente considerados nuestros profesionales en el exterior. Bien, yo creo que todavía la actividad turística es joven en Argentina y en el mundo. Yo leo hoy, cuando ves las problemáticas que, de vuelta, ¿no? Con la capacidad que tenemos para poder observar qué pasa en otros países que son de alguna manera referentes en materia de formación turística, España, bueno, muchos países. En el caso por ahí de la región se mira mucho a México y a España, pero hay muchos otros para mirar. La formación en turismo, una de las cuestiones que creo que necesitamos enfatizar es que la carrera de turismo tenga un alto porcentaje de sus profesores que sean especialistas en turismo. Bien. Y no que en realidad hagamos una carrera en donde los negocios no importa, son negocios, pero no son negocios turísticos. Entonces, creo que a medida que tenemos mayor cantidad de graduados, nuestra carrera tiene más de 40 años, uno logra... ¿Más de 40 años? Sí. El Salvador tiene la carrera desde fines de los 60, pero no como licenciatura. La tiene como licenciatura desde fines de los 70, 80. Igual. Y la realidad es que eso permite, de alguna manera, fortalecer la formación y que seas reconocido, ¿no? El otro día me preguntaban cómo veía la formación en la región. Y la verdad que la región latinoamericana, si querés, América del Sur, en los últimos 15 años ha crecido muchísimo en formación. Y no basta con ver las universidades que dictan turismo, la cantidad de graduados tuyos que están diseminados por todo el globo, y ver también la investigación turística, cómo ha crecido en los últimos años, en medios, no sé, no es que necesitas buscar una revista latinoamericana, busca cualquiera y fíjate quiénes son los que publican. No publica solamente un suizo y un inglés, no, publica mucha gente de Latinoamérica. ¿Somos entonces en Latinoamérica polo de atracción para los estudiantes de otros países, producto de, en este caso, un basamento tan sólido como 40 años de sustento de carrera, o por fortalezas matriculares, o por una cuestión económica? ¿Vienen a estudiar acá por qué? Yo creo que por todo, yo creo que es una sumatoria, ¿no? Porque ese es un tema de Vox Populi todos los días, de ver estudiantes que vienen a la Ciudad de La Plata o en Buenos Aires. Bueno, será tal vez porque tienen un acceso distinto a lo económico, pero en este caso, con la fortaleza de la Escuela de Turismo de la USAL, pesa mucho, evidentemente. En realidad yo creo que la trayectoria, que digamos, cuando uno empieza a observar, no sé, quiero conectarme con tal empresa, este es graduado de la USAL, es como una cosa, ¿no? Distintiva. Porque hay otras universidades que también tienen la carrera hace muchos años, el caso de la Universidad de Morón, la Universidad Nacional de Mar del Plata, y uno como que se ha, digamos, generalizado entre todos nosotros el hecho de sentir como mucha pertenencia en el lugar en el que estudiamos, y tenemos la suerte de tener muchos graduados y de tener como cierta atracción para que sean profesores aquellos que quieran, y muchas veces no pueden dedicarse a la docencia, pero sí son sumamente generosos en venir a compartir en otro tipo de formatos, de una conferencia o claro. Así que la realidad es que si me preguntás si es estructural la captación de alumnos internacionales, yo creo que la universidad, no digo la carrera de turismo, ¿no? La universidad capta muchos alumnos en el exterior, tiene muchísimos convenios con instituciones en todo el mundo, y particularmente en turismo, los extranjeros que recibimos, que no digo que vienen a hacer toda la carrera, vienen a hacer un semestre o demás, vienen interesados por conocer las cuestiones culturales propias de nuestro país. Se meten en materias como geografía turística, como en patrimonio, o sea, les interesa. Puntualmente algunos temas.
2 o 3 preguntas más. ¿Puede una persona que está estudiando licenciatura de turismo en algún país de Latinoamérica completar sus estudios dentro de la USAL y recibirse en Argentina? Justamente por eso, justamente porque descubre que en el plan de estudio hay una profundidad absolutamente distinta, más moderna, necesaria y con proyección al futuro. ¿Puede empezar en un lado y terminar en el otro? Sí, se puede. Tiene que ser una institución que tenga la posibilidad de, exacto, que tenga reconocimiento, pero lo que se reconocen son asignaturas, ¿no? El curso de tales asignaturas se dan por equivalentes a tales otras asignaturas. Sí, sí, totalmente. El 11 de marzo empieza el ciclo lectivo. ¿Hay tiempo para inscribirse hasta cuándo? Hasta el 11 a la mañana, si cursan el 11 a la noche. En realidad no. A ver, tratamos antes de que los alumnos se incorporen, de tener previamente un tiempo para nosotros denominamos entrevista de admisión, que es para conocerlos. Bien, claro. No es eliminatoria. Y la última entrevista de admisión es el 7 de marzo, pero si alguien se inscribe el 8, lo vamos a permitir que se inscriba, ¿no? Bien. Pero la realidad es que la intención es que al momento que ya se inscriben, se sientan parte de la universidad, por eso es que apenas se inscriben los estamos citando para esa entrevista que puede ser individual o puede ser con un grupito de otros alumnos. ¿Tiene corte medio año la carrera y descanso en junio? ¿Y cuándo termina entonces? La carrera arranca el 11 de marzo, el cuatrimestre finaliza el 29 de junio, que en el mes de julio vienen exámenes finales, aquellos que deban rendir exámenes finales, muchas materias tienen régimen promocional, así que pueden tal vez promocionar las materias y no tengan que rendir en julio, y se arranca el 1 de agosto hasta el 6 de noviembre. Muy bien, casi estuvimos 50 minutos. Mirá vos. Intensos. No hicimos, y nos quedaron muchas cosas por charlar. Por supuesto, no hicimos ni chivo, ni pasamos una publicidad, así que fueron útiles. Pero tenemos una pregunta de cierre, que es una pregunta en vivo para todos los que nos están escuchando o viendo, y una pregunta en momento real. No sé si te la puedo hacer. ¿Te animás? Sí. Muy bien esa valentía. Es una pregunta que nosotros denominamos el pasa o no pasa. En función de la respuesta, pasa o no pasa. Esto es, ¿volveremos a invitar a Lorena Villamayor a una próxima charla? Como un examen, así se sienten mis alumnos. No sé si sería algo así, pero pongámosle que sí, encuadremos ahí. Entonces hacemos una pregunta del pasa o no pasa. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Bueno, la pregunta es, ¿Lorena Villamayor es de Boca? Soy apolítica y afutbolística. O sea que por ahora entonces no te identificás con ningún color. Mira, sí. Porque estamos ahí en la línea. Me identifico con un color y no voy a generar controversia. Habría que ser claro. Mi padre, que falleció hace poco, fue medio cambiante en sus gustos futbolísticos. El último, decinos. Tomá el último. Bueno, y ese es el que yo tomo, que es el Club Atlético Lanús. Bueno, se acaba como de bloquear la próxima charla. Desafortunadamente, el pasa. ¿Qué tiene que contestar? ¿Que era de Boca o de River? Sí, de Boca. Tiene que contestar de Boca. Sí, bueno, acá, mi hermana es de Boca. Bien, me siento bastante cercana a su pasión. Mi cuñado también es de Boca, así que... Bien, entonces esta es la parte humorística de la charla. Lorena, gracias por haber venido. Gracias a vos por habernos invitado. Hermoso tema, hermosa charla, muy útil. Y lo bueno que tiene Internet no solo que nos permite estar en vivo, sino que esto queda en el historial. Eso se puede ver. Yo digo a la gente que nosotros hacemos un programa temático de utilidad casi a perpetuidad. El que escuche el programa durante el año sirve también la información. Así que hacemos un corte de audio, dejamos el video y ya volvemos con más hoteles a la Carta Latinoamérica. Muchas gracias.